Bendiciones, mis hermanos, y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos una vez más al canal Huella Católica. Bienvenidos a toditos. Sí, ya yo he visto. Saludos a Eleazar Salinas, que estaba desde temprano escribiendo, he estado ahí dando pie suelta en el chat. A los hermanos también que se están acomodando, al hermano Santo Álvarez, a Miguel Cano, Bellanito, Apologético, a Gaby también, muchas bendiciones a toditos. Y pues estoy haciendo este video temprano, que son las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico y Nueva York, pues porque estamos teniendo unos asuntos familiares y pues la noche se me va a hacer muy difícil transmitir. Así que, bueno, vamos a ver qué nos prepara en este asunto familiar. Le pido oración, especialmente a mi suegra, sobre esto. Así que vamos a ver. Muchas bendiciones a todos. Bueno, lo que han estado siguiéndome en las redes sociales de Facebook, que por cierto, Facebook en Puerto Rico aparentemente cayó. Lleva más de 3 horas sin función, o sea, no funciona. Aquí en Puerto Rico no funciona. Ni WhatsApp ni Facebook. Pues lo que he estado atento a mis videos y a mi post en Huella Católica Oficial, página oficial, no la dicha página de Facebook clonada, y mi perfil personal de Facebook. Se han dado cuenta pues que he tenido varios posts con respecto a la privada interpretación de las Sagradas Escrituras. Y he tenido pues varios altercados de apologética con el señor Pedro Gómez. Sí, Pedro Gómez, otra vez. Así que yo pues tomé el tiempo que tenía, el poco tiempo que tenía, hice algo un poquito más elaborado para poder explicar tanto a mis hermanos católicos como a los hermanos evangélicos por qué la Iglesia Católica y la Iglesia primitiva, la Iglesia que viene de Cristo, está en contra de lo que es la privada interpretación. Y pues, bueno, vamos allá. Aquí lo están viendo todo. ¿De qué se trata? Sí, traje con papelito y todo para que no se confundan los que son un poquito más nuevos en estos campos de lo que es la apologética, pues lo traje así para que se pudiera apreciar. ¿Qué es la privada interpretación o lo que se llama en la Reforma Protestante la libre interpretación? Ellos dicen y aseguran de que las personas, o sea, los miembros cristianos, tienen la potestad de interpretar las Sagradas Escrituras por sí solos. En otras palabras, el Espíritu Santo va a ayudar a tal grado a esos creyentes que le va a hacer el don, o sea, o la facilidad de poder interpretar y entender las Sagradas Escrituras fácil, vamos a decirlo así. Incluso creo que es la Confesión de Westminster, si no mal me equivoco, se lo puedo traer más adelante, pero bueno, a mí se me olvidó conseguirlo. Ellos dicen que son los de los reformados, dice el que lo escribió, de que las Sagradas Escrituras es tan fácil de interpretarla que hasta un impío la puede entender. Así de contradictorio es. Aunque no lo crean, así de contradictorio es. ¿Por qué? Y ya verán cómo es contradictorio todo eso. Muy bien. Primeramente, la Biblia en contra de la privada interpretación o la libre interpretación. Vamos a primero analizar a partir de la Biblia cómo ella misma está en contra de la privada interpretación. Y voy a darle un texto que lo traje a colación para que Pedro Gómez y otros evangélicos lo entiendan. Primera de Corintios 13, versículo 8 al 9. Dice, la caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas,
desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. ¿Por qué traigo este texto? Para que puedan entender lo que significa profecía. Aquí el contexto de profecía, incluso en casi toda la Sagrada Escritura, no es lo que muchos protestantes indican que es algo futuro, algo de una premonición futura de lo que, porque cada vez que yo lo puse separado, hermano. Yo creo que está separado, ¿no? Vamos a ver. Es verdad. Bueno, yo lo corrijo después. Ya ustedes saben. El asunto es que los hermanos, cuando dicen profecía, no entienden a qué se está refiriendo profecía. Por esa razón, yo me di la tarea de darle este texto para que lo utilice, para que sea de ejemplo, para que se pueda entender a qué se refiere profecía en las Sagradas Escrituras en cuanto a las Escrituras. En el diccionario Vine, por cierto, aquí lo tengo, señores. Aquí. Este es el diccionario en protestante Vines. Bien. En la página 709. Me busca la página 709. ¿Ven? 709. 706 es, perdónenme. Yo lo corrijo rapidito. 706. Vamos a corregirlo. Así corrijo también lo que dice el hermano. 706. En contra. Ya está. Muy bien. La página 706 habla de profetizar. Y mira qué interesante lo que dice profetizar. Dice, aunque muchas partes de las profecías del Antiguo Testamento era puramente predictiva, véase por ejemplo Miqueas 5:2, Juan 11:51, la profecía no es necesariamente y ni siquiera primariamente predicción. Es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales, como dice Mateo 26:68. Es la proclamación de la voluntad de Dios, tanto si es con referencia al pasado como al presente o al futuro. Por esa razón es que Apocalipsis es un libro profético, un libro, pero hace referencia a pasado, presente y futuro, y él lo dice en Apocalipsis 1. Y pone unos textos de ejemplo de Génesis 27, Deuteronomio 18:18, Apocalipsis 10:11, como te acabo de decir, y Apocalipsis 11:3. Ahora, el texto que a nosotros nos compete lo dice más adelante. Y lo voy a colocar aquí para que lo puedan ver. Permítanme un momentito. Un momentito. Está más aquí abajo, más abajito. Por aquí. Vamos a ver, aquí abajito. Está aquí abajito. Esto es lo que nos compete a nosotros. ¿Qué dice aquí? Lo voy a leer. Dice en la página 707. Con el cierre del canon de las Escrituras, es evidente que la profecía se ha acabado. El maestro ha tomado en su medida el lugar del profeta. El significativo cambio en 2 de Pedro 2:1. Ese texto ustedes tienen que saberlo ya. La diferencia es que en tanto que el mensaje del profeta era una revelación directa de la mente de Dios para la ocasión, el mensaje del maestro es tomado de la revelación finalizada, las escrituras. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este señor protestante? Que nos está diciendo que las Sagradas Escrituras, todas, es profética. Toda es profética. ¿Bien? Por tanto, vamos a continuar. Leemos lo que dice en 2 de Pedro 1:17 al 21. Porque recibió de Dios Padre honor y gloria
cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: este es mi hijo amado, este es mi hijo muy amado, en quien me complazco. Nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo, estando con él en el Monte Santo. Y así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía, o sea, ninguna, ¿cuál es la palabra que utiliza aquí? Ninguna declaración, ningún mensaje, ninguna voluntad, ninguna secretos de Dios, ninguna revelación de Dios que dice las Sagradas Escrituras puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna, y recuerden que profecía nos habla de algo meramente que es predicción, que no es algo predictivo, sino que está hablando de una declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales, que es una proclamación de la voluntad de Dios, es la proclamación misma de la voluntad de Dios, toda la Sagrada Escritura, lo que está refiriendo a las Sagradas Escrituras. Ninguna profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Y eso se incluye a ellos mismos, los apóstoles también, que ellos que están hablando aquí, y eso es lo que hace referencia el apóstol Pedro. Por tanto, vamos a otro texto. Sabiendo esto que está diciendo, nos está advirtiendo el hermano Pedro algo muy interesante. Para Pablo, la división no era en cuanto a opiniones, sino a doctrinas. Fíjense en cómo para Pablo las opiniones no le interesaban mucho, tampoco en cuanto a lo moral solamente, sino en cuanto a doctrina. Y lo vemos en 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 17. Os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo hablar y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad. Yo pregunto, ¿los protestantes traen eso? En una misma mentalidad y un mismo juicio. Porque, hermanos míos, estoy informado de vosotros por los de Cloé que existen discordia entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo de Cristo, yo soy anglicano, yo soy evangelista, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy metodista. Yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Algunos dicen que están bautizados en el nombre de Jesús solamente, no de la Santa Trinidad, pero bueno. Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros fuera de Crispo y Gayo. Así nadie puede decir que habéis sido bautizados en mi nombre. Sí, también bauticé a la familia de Estéfanas. Por los demás, no creo haber bautizado a ningún otro. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Y no con palabras sabias para no desvirtuar la cruz de Cristo. En otras palabras, él se aferraba a lo que le decía las Sagradas Escrituras, la sagrada tradición oral y lo que él estaba escribiendo. ¿Bien? Muy bien. Esto se me salió aquí. Okay. Muy bien. En Romanos capítulo 16, versículo 17 al 19 dice: os ruego, hermanos, que os guardéis de lo que suscitan divisiones y escándalo contra la doctrina que habéis aprendido. O sea, ya ellos saben una doctrina. Apartaos de ellos, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y por medio de suaves palabras y lisonjas seducen los corazones de los sencillos. Vuestra obediencia, vuestra obediencia se ha divulgado por todas partes. Esto se lo dice a los romanos, a nosotros los cristianos. Vuestra obediencia se ha divulgado por todas partes, por lo cual me alegro de vosotros. No, y ellos dicen que no,
que nadie hay que estar sujeto a nada, a ningún hombre. Nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios. Y aquí nos está diciendo el mismo Pablo que está dando una honra, una gloria a los romanos porque están siendo obedientes a ellos. Vuestra obediencia se ha divulgado por todas partes, por lo cual me alegro de vosotros. Pero quiero que seáis ingeniosos para el bien e inocentes para el mal. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Por qué yo comencé con estos textos y explicando todo esto? Para el año 1542, aproximadamente, surge lo que es la famosa Reforma Protestante. La Reforma Protestante, aparte de que estaban peleando por unas cuestiones que en sí tienen razón, que estaban sucediendo en la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, estaba sucediendo algo por algunos miembros de la Iglesia. Ellos comenzaron a divagar o a dividir la Iglesia, comenzando con Lutero. Después fue con Calvino, después fue con Zwinglio, y pues siguieron dividiendo por ahí para abajo. Esto es una semejanza a lo que sucedió en el tiempo de Babel, la Torre de Babel. Todos querían un pedacito de algo de Dios. Todos querían ser dueño y tener una autoridad que Dios le había conferido a la iglesia. Todos querían ese cachito. Recordemos el rey Carlos IX, creo que era, no me acuerdo, que porque no le querían dar divorcio, tuvo hasta 7 u 8 concubinas. Así que imagínense. Y creó, aunque muy parecida a la Iglesia Católica, pero creó doctrinas que son parecidas, pero no es la misma, creando más confusión, creando más Babel, creando mucho más confusión. Y esto ha caído a tal punto hoy en día que han trastocado todo lo que es la doctrina esenciales, las enseñanzas esenciales, que todos esos mártires murieron por esas enseñanzas esenciales, la han trastocado. Ya se ponen a decir por ahí de que Cristo es hijo directo de José. Niegan la divinidad de Cristo. Ya hay algunos que dicen que el bautismo es innecesario. Algunos especulan que hay de 3 a 4 bautismos. Algunos rechazan la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Otros dicen que no, que hay presencia real de Cristo, pero espiritual. Rechazando toda doctrina de la Iglesia de Cristo. Y han creado una torre que está tratando de subir, que yo estoy seguro de que eso lo van a tumbar ya pronto. Están tratando de subir y lo que han causado es confusión. Por eso es cada cual dejan de trabajar y se ponen a crear sus propias iglesitas y doctrinas. Lutero se dio cuenta muy tarde de ese error. Lutero fue parte de ese complot que el Satanás tenía contra la iglesia de Cristo y contra el Cristo mismo. Recordemos que la iglesia de Cristo es el cuerpo mismo de Cristo. Tú atacas la iglesia, atacas a Cristo. O es que tú cuando te cortas el dedo no lo siente la persona. Pero bueno. Y miren qué cosa más interesante, que así comienza la nueva Torre de Babel. Segunda de Pedro 2, 1, 3. Ya esto fue profetizado. Hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas, que Cristo no vino en carne, Cristo vino en una apariencia de carne, que Cristo no es Dios, que
que no existe iglesia, que cada cual no existe ni congregación, yo soy un cristiano no denominacional, todo eso, herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, o sea, lo están negando indirectamente, directamente lo están negando, porque todo eso atenta contra Cristo mismo. Atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje, muchos. Y por causa de ellos, el camino de la verdad será difamado. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día, señores evangélicos. Hoy en día está pasando eso en ustedes. Que si tenemos el gargajo ungido, que si la escoba ungida, que si el gabán ungido. Ahora le ponen a comer hierba afuera como si fuesen ovejas de verdad. Camino de la verdad será difamado. Traficarán con vosotros por codicia. Ustedes están traficando por ustedes, por codicias. Ahora sale uno que dice por ahí que para que Cristo venga más rápido tienen que dar más dinero al pobre hombre. O sea, todas esas almas infelices se ponen a dar dinero. Ya tiene 2 jets y quiere más. Traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas, o sea, bien elocuente, unas palabras. Esa gente, no sé si se han dado cuenta, tienen un don de palabra que casi parecen convincentes. Desde hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida. O sea, todo esto Dios ya lo había dicho desde mucho antes. Y eso ocurrió desde la Reforma misma. Mientras que Lutero quizás, vamos a darle el beneficio de la duda, quizás por hacer un bien a la iglesia, puso los 95 tesis y proclamó algunas cosas que estaban pasando en la iglesia que según él pues estaban, que por cierto, esas primeras tesis que hizo Lutero, él estaba a favor del purgatorio y de la indulgencia. Él nunca las negó. ¿Bien? Pero estaba en contra de algunos corruptos que habían dentro de la iglesia. Claro que sí, eso siempre ha pasado desde la iglesia de Cristo, desde que Cristo lo fundó. Vemos a Judas y vemos al incestivo que quería tener relaciones con su madre. Eso lo vemos allí en Corintios. Así que eso no es nada nuevo. Y ya vimos, como leímos, como habían algunos que estaban causando divisiones, tanto por decir que tú tenías que circuncidarte para creer en Cristo, o sea, para ser de Cristo, mientras que otros decían, no, yo soy de Pablo, tú eres de Pedro, tú eres bautista, todo eso. ¿Okay? Pero todo eso ya lo sabía Cristo. Y se lo había dicho a los apóstoles lo pusieron por escrito, que esto iba a pasar. Y esto, por eso es que la Iglesia Católica siempre ha dicho, lo que pasó en la Reforma es lo que se conoce como la gran apostasía. Muchos apostataron de la fe misma, de la fe principal, apostataron y se fueron. Y vemos también en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14 y 17. Por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esforzados por ser hallados en paz ante él. O sea, ya ellos lo estaban preparando, esforzados, sin mancilla y sin tacha. La paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como os los escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla de ellas de esto. Ahora viene lo bueno. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente. Hay algunos textos que dicen los indoctos y los ignorantes. ¿Se acuerdan lo que yo hablé al principio? Lo que decía la Confesión de Westminster, donde decía que hasta los indoctos podían entenderlo. Así es lo mismo que está pasando con lo que pasó con Adán. Que Satanás le puso una excusa, una media verdad, para que pudiera tener esa desobediencia con Dios. Pues aquí también el Westminster, la Confesión de Westminster dice lo mismo. O sea, dice una media verdad, pero la Sagrada Escritura me dice otra. Que los ignorantes, los débiles, interpretan torcidamente. Como también las demás escrituras. No solamente está hablando de las cartas de Pablo,
sino todas las que estaban escritas hasta ese momento, para su propia perdición. Vosotros, pues, queridos, estando ya advertidos, vivid alerta, no sea que, arrastrados por el error de estos disolutos, os veáis derribados en vuestra firme postura. Y eso pasó exactamente. Se aprovechó Satanás de un momento de debilidad en donde habían algunos hermanos que estaban comportándose como no era una debilidad, un temblor que había en la iglesia. Se aprovechó, engañó a unos cuantos, en este caso fue a Lutero, y aunque quizás su intención fue buena, se dejó embarcar por reyes, por emperadores y por la codicia, y causó la gran apostasía. Y cayó y se creó lo más grande que ellos, entre otros, que son otras doctrinas que ellos han inventado, pero creó la doctrina que ni la iglesia primitiva en ningún momento se le había ocurrido entenderla así. Nunca. Que es la libre interpretación. Cada cual podía interpretar las Sagradas Escrituras como les plazca. Los impulsores de la Reforma Protestante se dieron cuenta tarde de lo que habían construido, la nueva Torre de Babel. Y mira lo que dice Lutero en su libro cuarto, en Grisal, en el 386, dice: hay tantas sectas y creencias como cabeza. Aquel miembro no quiere tener nada que ver con el bautismo. Otro niega el sacramento. Un tercero cree que hay otro mundo entre este y el último día. Algunos enseñan que Cristo no es Dios. ¿Recuerdan lo que yo acabo de decir? Unos dicen esto, otros aquello. Si un rústico, por rudo que sea, sueña o se imagina alguna cosa, ya se cree que ha oído el susurro del Espíritu Santo. Si sueña con algo, escuchen esto. Ustedes saben a quién estoy hablando. Sueña con alguien, ya se cree que fue el Espíritu Santo, un susurro. Y se cree que él mismo es un profeta. Tenemos también el caso de los adventistas. Y esto lo dijo Lutero. Lutero se estaba dando contra el suelo cuando se dio de cuenta la metida de pata que dio. Esta fue la metida, el error más grande que cometió un alma en pena, un alma que estaba siendo atormentado por el remordimiento, por la confusión y claro está, habían unos casos exteriores que pusieron o indicaron que eso sucediera. No es como dice por ahí que es un castigo para la iglesia. No, es que estaba dicho que tenía que pasar. No es ningún castigo, estaba indicado que tenía que pasar. Ya lo vimos los textos. Y ya se nos habían advertido que no se podía interpretar las Sagradas Escrituras para evitar ese tipo de problemas. Ese tipo de problemas, eso es lo que estaba indicando, evitando que hiciera. Calvino también se dio cuenta. Juan Calvino, en la epístola 145, la carta a Philip Melanchthon, mira lo que dice. Es de gran importancia que las divisiones que subsisten entre nosotros no deben ser conocidas para las edades futuras, porque nada puede ser más ridículo que nosotros, que nos hemos visto obligados a separarnos del mundo entero, tuviéramos tan mal acuerdo entre nosotros desde el comienzo de la Reforma. Y desgraciadamente así ocurrió. Calvino, Zwinglio y Lutero trataron de hacer un pequeño concilio. Ellos trataron de tratar unificar esas doctrinas que no compaginaban. Cuando llegó el punto, que son puntos importantes de la salvación, como la Eucaristía y otros puntos más, no se continuó. Y miren cómo trabaja Satanás. Que nadie lo sepa. Mientras que la Iglesia Católica ha abierto
todos esos archivos para que hicieran los estudios y pidió perdón por los errores de algunos hermanos en cuanto a la Inquisición y todo. Y como dice la iglesia no tiene miedo a la oscuridad porque ahí es donde está la luz. Calvino pedía que se mantuviese en la oscuridad. Pidiendo que se mantuviese en la oscuridad. Así trabaja Satanás. Y así le gusta a Satanás que se trabaje. Que los indoctos entiendan de que la iglesia de Cristo no existe. Que son pedacitos de iglesias. Eso es otra cosa que también dicen. No son, cada cual son aquí. Acá, la iglesia de Cristo está allá, está acá, está acá, está acá, está acá. O sea, justificando la división. Justificando ese comportamiento que no es de Cristo, que no está en las Sagradas Escrituras, que no está en la tradición apostólica, como lo veremos más adelante. ¿Bien? La iglesia de Cristo, la iglesia católica frente a la nueva Torre de Babel. Pedro fue el primer líder de la iglesia y se le dio la supremacía y autoridad sobre los otros apóstoles, como dice en Lucas 22, 31, 32. Dice, Satanás os busca para zarandearlos. ¿Pasó? Eso no fue lo que pasó en la Reforma, lo que pasó en la Inquisición. ¿No fue zarandeo? ¿No fue un temblor? ¿Verdad que sí? ¿Recuerden lo que yo había dicho? Está en mi muro, pero lo pueden ir a buscar en mi muro de Facebook. Que Cristo es la roca espiritual, y Pedro es la roca de la edificación, la que soporta los temblores. Fíjate, dice, Satanás os busca para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, no dice rogado por todos ellos, no, por ti. ¿Por quién? Por Pedro, para que no desfallezca tu fe. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Ese es el propósito del que está en la silla de Pedro. Su fe no puede desfallecer. Que han habido, claro que sí han habido algunos que han querido cambiar eso, pero no es así, no se ha podido. Y eso es lo más interesante, lo más hermoso de la Iglesia Católica. Que teniendo tantas personas fuera como adentro, querer destruir a la iglesia misma, todavía sigue firme. Así de sencillo. En Juan capítulo 21, versículo 17, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Apacientas mis corderos. Hay una diferencia entre cordero y ovejas. Corderos son los que van a ser sacrificados. Ovejas son los que tienen que pastorear. Que quede muy claro. Pedro, el que está en la silla de Pedro, tiene que apacentar tanto a los que van siendo martirizados como a las ovejas. Hechos capítulo 1, versículo 15. Se levantó Pedro en medio de los hermanos. Y esto es muy parecido a lo que sucedió cuando se comenzó David a poner los planos de la casa de David, o sea, del reino de David. Recordemos ese punto. Estaban todos los ancianos, eran los sabios, decían en ese texto. No me acuerdo, si alguien lo sabe, que me lo ponga aquí, porque de verdad que no me acuerdo. Estaban los sabios sin ponerse de acuerdo con lo que estaba pasando. Y David esperando. Recordemos que estaban tratando de hacer los planos para construir el templo de Jerusalén, la casa de David, el templo mismo. Y no se ponían de acuerdo. Y David se levanta y toma la palabra y dice algo. Y los sabios callaron, quedaron en silencio. Lo mismo ocurre aquí. ¿Y cómo sabemos que esto es lo que pasó en ese momento de David? Es un tipo de lo que pasa en la iglesia de Cristo, porque en Hechos capítulo 15, que es donde lo estuvimos leyendo, Santiago nos indica
una profecía que dice que yo iré y reconstruiré la casa de David que estaba destruida. O sea, hay una tipología entre lo que estaba ocurriendo con David y los sabios a lo que está ocurriendo con Pedro y los ancianos. Mira qué interesante. Sigamos. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces se levantó Pedro con los 11, alzando su voz le habló: judíos y todos los habitantes de Jerusalén, oíd y prestad atención a mis palabras. Oíd y prestad atención a mis palabras. Esto fue cuando comenzó a predicar. La primera prédica de un apóstol para conversión fue de Pedro. El primado está ahí, cumpliéndose lo que decía Jesucristo. Hechos capítulo 15, versículo 17. Dios determinó entre nosotros que por mi boca, por la boca de Pedro, oyesen los gentiles la palabra del evangelio y creyesen. Dios determinó, aunque más adelante, cuando ocurrió lo del el primer concilio de Jerusalén, que fue en Hechos capítulo 15, se da una carta y se envía a Pablo y a Bernabé para que predicaran los gentiles. Pero es más que claro que a quien Dios envió primero fue a Pedro. Primera de Corintios 15:5. Y que se apareció a Cefas primero y luego a los 12. ¿Por qué no se mencionan los 12? Porque solamente y porque utiliza la palabra Cefas. Recordemos que yo le había dicho que cada vez que Pablo utiliza la palabra Cefas es porque quiere identificar a Simón con autoridad. No le dice Petros, le dice Cefas, para que nadie tenga la duda de que él es el príncipe, como dicen los padres de la iglesia, el príncipe de los apóstoles. ¿Ok? En Hechos 15:6, esto evidencia cómo la iglesia está en contra de esa doctrina. Se reúnen y discuten materias. No toman las Sagradas Escrituras y la interpretan por su cuenta. No. Ellos se reúnen. Aquí está el concilio de Nicea. Han pasado varios concilios, incluyendo los sínodos que fueron de antes. Cartas sinodales también. Todo eso se discutía con los consejeros. ¿Qué dice? Se reunieron los apóstoles y los presbíteros, que son los consejeros de los obispos, para examinar este asunto. Algo que eso no ocurre entre los protestantes, evangélicos, neoevangélicos, protestantes históricos. Eso no está ocurriendo. No, ocurren ellos solos. La Iglesia Católica con su ecumenismo está cumpliendo lo que dice aquí. Y me extraña que vean cristianos que no quieran aceptar el ecumenismo. Bien, seguimos. Se consultan los unos a los otros acerca de revelaciones divinas, como sucede en Gálatas 2:2. Subí pues en virtud de una revelación y les comuniqué el evangelio que yo predico entre los gentiles. Subí pues en virtud de una revelación. ¿Por qué tuvo que subir donde Pedro? ¿Por qué Pablo tuvo que subir donde Pedro? Para consultarlo. No es como hacen los evangélicos que, yo tuve una revelación. Es que la única forma que existe es que Jesús venga del semen de José. ¿Con quién lo consultaste? ¿Con quién? ¿Con quién de tus ancianos? ¿Con quién? Por ti mismo. Pero es que la Biblia me dice a mí que no puedes tener interpretación privada. ¿Ven? Hay votaciones entre ellos, entre quién, entre esos consejeros, entre los obispos y los presbíteros. Hechos capítulo 1, versículo 26. Definen una enseñanza, la definen. ¿Qué es lo que ocurrió en Hechos capítulo 15? ¿Tienen los gentiles que ser circuncisos? Algunos salieron de entre nosotros sin que nosotros los hubiéramos mandado.
os han turbado con palabras. Y eso dicen que ellos no pueden estar sometidos. No, que no puede estar sometido a la iglesia. Nosotros hemos sometido a Cristo. Y aquí dice bien claramente los apóstoles, sin que nosotros los hubiéramos mandado. Si eso no es para que, diciéndole a ustedes que tienen que estar sometidos la iglesia a los apóstoles y a los obispos, no sé qué es lo que ustedes están interpretando, evangélicos. Es guiado e instruido por Espíritu Santo. La iglesia no está sola diciendo estas cosas. Es guiado e instruido por Espíritu Santo. Y cuando me refiero a la iglesia, no me refiero a todos los laicos, sino a los presbíteros, obispos. Y en el caso de los apóstoles, como en Hechos 15, a los maestros. Eso se llama magisterio. Ellos son los maestros. Ellos son los que tienen la autoridad de interpretar, de decir qué está bien y qué está mal. Y no lo hace solo, lo hace con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 15, versículo 28, porque ha aparecido al Espíritu Santo y a nosotros. Fíjate que no se queda solo el Espíritu Santo. No es como dicen algunos pseudos evangélicos por ahí, dicen, no, porque es el Espíritu Santo el que está hablando a través de mí. Yo no digo nada de esto, no digo nada de esto. Pues entonces, si no dice nada de esto, pues entonces no es el Espíritu Santo, porque dice el Espíritu Santo y nosotros. Y cuando dice nosotros, se refiere al magisterio, los maestros, no a ti como un laico que va al templo a escuchar la palabra de Dios de un maestro. No. Juan capítulo 16, versículo 12 al 15. Muchas cosas tengo aún que deciros. Aquí está el cumplimiento de lo que ocurrió en Hechos capítulo 15, lo dice aquí. Muchas cosas tengo aún que deciros, mas no podéis llevarlas ahora. Pero cuando viere aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa, porque no hablará de sí mismo, sino hablará lo que oyere y os comunicará las cosas venideras. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os la dará a conocer. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esto os he dicho que tomará de lo mío y os lo hará conocer. ¿Se acuerdan lo que ocurrió en Hechos capítulo 15? Que cuando decidieron todo, empezaron a glorificar al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de eso? Cumplimiento. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras me dices que tú evangélico, tú pentecostal, tú protestante, tú presbiterano, tú metodista, puedes interpretar la Sagrada por ti sola. No puedes. Y cuando hubo el rompimiento de que ustedes se alejaron de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Cristo, dudando de las palabras de Cristo, que eso lo vamos a ver ya mismo, cuando hubo el cumplimiento que se separaron de la ortodoxia. Tuvo que Martín Lutero ponerse de acuerdo con Calvino y decir de que había que dejarse regir por los concilios. ¿De quién? De la Iglesia Católica. Porque no había otra. Y aún así seguían dividiendo, y seguían dividiéndose, y seguían dividiéndose, y seguían. Cuando digo dividir es doctrinalmente. La Sagrada Escritura me dice a mí que es doctrinalmente. No por asuntos de opiniones, no por asuntos de pensamiento, no. Es doctrinal. ¿Cómo tú puedes llamarte Iglesia de Cristo y unos dicen que Cristo es Dios y otros no? ¿Cómo osas decir que eres de la Iglesia de Cristo cuando dice que Jesucristo es Dios, pero María no es madre de toda la persona del Verbo, que es Dios y hombre? Niegas esos puntos, como dice un protestante por ahí, bautista, cardenales. Aquí no me habla de puntos cardenales, me habla de toda doctrina, las enseñanzas, toda la enseñanza. Y mira cómo estoy evidenciando a partir de la Sagrada. Yo mismo voy para la tradición apostólica, de la autoridad que tiene la Iglesia de interpretar la Sagrada Escritura. No hay. Eso de sola Escritura no existe en la Biblia, no existe. La Iglesia es el pilar de la verdad. Es la columna, como dice en 1 Timoteo 3:15. En la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, pilar y fundamento de la verdad. Yo he escuchado a algunos evangélicos que dicen que es la Sagrada Escritura. Entonces lo que dice aquí Pablo está mal.
porque me dice bien claramente que es la iglesia el pilar y el fundamento de la verdad, la que sostiene, la que guarda, la que salvaguarda, la que protege con sangre, si es posible, la verdad de Cristo. Podrá romperse la Biblia, podrá quemarse, pero quien guarda, quien la protege, la recta interpretación para la salvación de los hombres es la iglesia. Y aquí lo dice el mismo Pablo. Es la que enseña, como dice, es la que tiene autoridad para enseñar en Mateo 28:20, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Y fíjese que se lo dice a los apóstoles, enseñándole a observar. O sea, cuando dice enseñándoles a observar, es que tienen que tener ellos un control, tienen que tener un constante cuidado de que los demás que ellos están enseñando no caigan, no se desvíen. Si fuesen como dicen los protestantes, de que la Sagrada Escritura se la dan en las manos para que interpreten lo que le dé la gana, pues entonces este texto se va por el piso. Se propaga a sí mismo y tiene autoridad. Juan 15:16. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca, para que cuando ustedes pidieran al Padre en mi nombre, os lo dé. 1 Corintios 3:10-11. Puse los cimientos, otro edifica. Puse los cimientos, otro edifica. Y así es constantemente el magisterio. Puse los cimientos y otro edifica. Puse los cimientos y otro edifica. A diferencia de los protestantes, puse el cimiento y otro divide. Puse el cimiento y otro divide. Entonces, si hay varias estructuras, no hay una edificación. Es sencillo. Mateo 18:17-18. Si lo desoyere, comunícalo a la iglesia. Y si a la iglesia desoye, sea para ti mismo como gentil o publicano. Cuanto ataréis en la tierra será atado en el cielo. O sea, si la iglesia dispone y dice que esta persona es non grata, está excomulgada, así se debe dejar. Y así ocurrió con el incestuólogo, que estaba teniendo relaciones con su madrastra. ¿Qué le dijo Pablo? Expulsen a este de la iglesia, de la asamblea, sáquenlo, para ver si puede su espíritu tener salvación. Para ver si puede tener salvación. Porque quizá a lo mejor de esa forma su corazón se tiembla y pueda cambiar y venir arrepentido. Pero ¿y si no? Se fue por el piso la salvación. Esa es otra doctrina también. La salvación no se pierde, pero la Biblia me dice que sí. Pero bueno. Afirma que la interpretación privada de las Escrituras no se debe hacer. La iglesia continúa diciendo lo mismo que dice la Sagrada Escritura. Ya lo leímos, ¿se acuerdan? 2 de Pedro 1:20. Pues debéis ante todo saber que ninguna profecía de las Escrituras es de privada interpretación. Debe ser obedecida. Lo que odian los evangélicos y los protestantes. Debe ser obedecida. Hebreos 13:17. Escuchen esto, porque hace recientemente hubo un debate y hubo un comentario también de la persona que yo había dicho ahorita, de que nadie se debe estar sometido a nadie. Obedeced a vuestros pastores y estarles sujetos, sometidos en algunas versiones, que ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta de ellas. Ellos tienen más responsabilidad que nosotros, porque ellos están velando de las almas, esos pastores. Y cuando se refieren pastores, no es un ministerio inventado que se han hecho los evangélicos. No. Solamente existen 4 ministerios apostólicos en las Sagradas Escrituras. Los apóstoles, que son pastores, los obispos, que son pastores, los presbíteros, que son también pastores, y los diáconos, que son también pastores. Así de sencillo. No puede fallar. Y esto es donde los protestantes caen, los evangélicos y los neoevangélicos y las sectas caen.
y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No, la Iglesia Católica, sí, yo estoy de acuerdo, la Iglesia Católica viene desde Cristo, pero se corrompió. O sea que entonces las puertas del infierno sí prevaleció. Yo estaré con ustedes siempre. Fíjense, evangélicos, subrayen la palabra siempre. Y digan ustedes siempre. Yo estaré con ustedes siempre hasta la consumación del mundo. ¿Qué nos está indicando? Hay dos cosas que se debe interpretar de ese texto. Primero, que la protección de Jesucristo siempre va a estar en la iglesia. Siempre. Puede haber que le tralandeen, puede haber que personas que se comporten mal, pero siempre va a estar eso. Este texto, a nosotros la Iglesia Católica, la acogemos con mucha gratitud, con mucho amor, porque confiamos tanto en nuestro Señor Jesucristo que sabemos que su iglesia, por más pecadores que existan, por más personas que se comporten mal, no la va a dejar sola en ningún momento, ni va a permitir que se corrompa. Así de sencillo. Y segundo, cuando dice ustedes siempre, es porque esa iglesia tiene una historicidad, tiene historia, porque el siempre es hasta la consumación. Hasta la consumación. ¿Se oye? ¿Se oye todavía, hermanos? Ustedes me dicen si se oye o no. Eso me está indicando a mí que hay un trasfondo histórico. Por eso es que nuestros hermanos apologistas de Huella Católica y de otras redes de apologistas siempre utiliza tanto la Sagrada Escritura como la tradición apostólica para evidenciar cuál es la iglesia de Cristo. Porque esa iglesia de Cristo tiene que ver las herejías que surgen de ella. Esa iglesia de Cristo tiene que pelear contra ella. Esa iglesia de Cristo tiene que reunirse en concilio para definir y evitar y dar dogmas. Dogmas son normas que son oficiales necesarias para que los que están en la iglesia no se desvíen de esa fe. Para que no ocurra lo que ocurrió en la Reforma Protestante. Un dogma no es, como hacen los protestantes, una creación de una doctrina. No. Un dogma es una definición, una norma obligada de una doctrina ya establecida, ya se ha dado. Por ejemplo, eso, Francisco, los ministerios son dones, lo dice bien claramente, son los dones que Dios ha dejado para eso. Por eso es que el pastorado cae en los obispos, por eso es que no se menciona a los obispos ahí, ni a los diáconos, ni los presbíteros, porque ellos son los pastores. Así de sencillo. Y vemos bien claramente, en Timoteo le dice, y en Hechos creo que dice, yo te he dejado a ti en Creta para que pastoree la iglesia. Es un obispo que se lo está diciendo, a un obispo, un episcópolos, como dice en griego. Los apóstoles, el mismo Pedro, Jesús le dice, para que pastoree mi iglesia, un pastor. Esos son los pastores. No existe un ministerio pastoral fuera de esos cuatro. En la Biblia no existe por ningún lado. Esos son inventos que se hicieron los protestantes para, sabrá Dios, a lo mejor es que estaban ya muy acaporados de tantas sectas que no podían, tenían que inventarse más cosas. Pero bueno, si decimos que la iglesia de Cristo se corrompió, entonces tenemos que decir que Jesucristo se equivocó en este texto y en los otros textos que hemos dicho. Por eso es que la iglesia, los hermanos apologistas y los teólogos de la Iglesia Católica son tan firmes en utilizar la Biblia y la Sagrada Tradición, porque esa iglesia tiene que persistir hasta el final, hasta la consumación del mundo, como dice ahí. Una iglesia no espiritual, no, una iglesia visible y espiritual. Y cuando me refiero a espiritual, me refiero a los que están en el cielo. Así de sencillo. Continuamos. Aquí los padres de la iglesia frente a la nueva Torre de Babel. Vamos a ver lo que hizo los padres de la iglesia. Ignacio de Antioquía, epístola a los Romanos, capítulo 3. Ignacio de Antioquía nació alrededor del año 50 y murió el año 117. Es
discípulo directo del apóstol Juan. Dice, tú, refiriéndose a la iglesia de Roma, tú, no he envidiado a nadie, sino a otros a los que has enseñado. ¿Ve cómo considera Ignacio a la iglesia de Roma, la iglesia católica de Roma, como la que está enseñando? Solo deseo que lo que has ordenado en tus instrucciones permanezca en vigor. Ignacio de Antioquía reconoce la autoridad de Roma. Bien. También lo dice en el capítulo 7. El que está dentro del altar es puro, pero el que está afuera no es puro. Es decir, el que hace algo aparte del obispo, el presbítero y los diáconos, tal hombre no es puro de conciencia. Fíjense en evangélicos como aquí Ignacio de Antioquía habla de los 3 ministerios que quedan, porque ya los apóstoles murieron, pero los 3 ministerios que quedan: obispo, presbíteros y diácono. No dice pastor después. Eso no existe. Esa es la iglesia de Cristo. Fíjate que dice que el tal hombre no es puro de conciencia. O sea, somete. Lo que está diciendo es sométete a estos 3. Ellos son los que tienen que estar puros. Si tú te sometes, que estás puro. Ignacio de Antioquía, Efesios capítulo 5. Porque si en poco tiempo tuve tal conversación con su obispo, que no fue a la manera de los hombres, sino en el espíritu, cuánto más los felicito a ustedes que están de cerca unidos a él, como la iglesia está con Jesucristo y como Jesucristo está con el Padre, para que todas las cosas sean armoniosas en unidad. Armoniosas en unidad. Eso no existe en ustedes, evangélicos. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno no está dentro del altar, es privado del pan de Dios. Porque si la oración de 1 o 2 posee tal poder, cuánto más la del obispo y la de la iglesia y de toda la iglesia. Por tanto, el que no se reúne, para los que dicen que no es denominacional, por tanto, el que no se reúne con la iglesia ha manifestado incluso con esto su orgullo y se ha condenado a sí mismo. Porque está escrito, Dios resiste a los soberbios. Tengamos cuidado entonces de no oponernos al obispo para estar sujeto a Dios. Un discípulo. Y el que dice por ahí, el pastor de las redes sociales dice que Ignacio de Antioquía era evangélico. Sí, claro, cómo no. Irineo de León, o de Lyon, no sé cómo se pronuncia. En el libro de las herejías, capítulo 3, verso 2. Irineo de León vivió entre el año 120 al 180. Pero ¿cómo sería demasiado largo enumerar en un volumen como la asociación de todas las iglesias? Confundiremos a todos aquellos que, de alguna manera, ya sea por autosatisfacción o vanagloria, o por ceguera o mala opinión, se reúnen fuera de donde sea apropiado, señalando aquí las sucesiones de los obispos de la iglesia más grande y antigua conocida por todos, fundada y organizada en Roma por los 2 apóstoles más gloriosos, Pedro y Pablo. Esa iglesia que tiene la tradición y la fe que nos llega después de haber sido anunciada a los hombres por los apóstoles. Y miren donde da la casualidad que quedó ahí subrayado. Con esa iglesia, por su origen superior, todas las iglesias deben estar de acuerdo. Es decir, todos los fieles del mundo entero, y en ella que los fieles en todas partes han mantenido la tradición apostólica. Pregunto, ¿los protestantes están así? ¿Están unidos con esta iglesia por su origen superior? Refiriéndose a la iglesia de Roma. Bueno. También en el libro de la herejía, en el libro 3, capítulo 3, verso 3, dice: iglesia fundada y organizada en Roma por los 2 apóstoles más gloriosos, Pedro y Pablo, como también medio de las sucesiones de los obispos, porque es necesario que toda la iglesia esté de acuerdo con esta iglesia.
debido a su autoridad preeminente, es decir, los fieles en todas partes, ya que la tradición apostólica ha sido preservada continuamente por quienes están en todas partes. Entonces los benditos apóstoles, habiendo fundado y edificado la iglesia, encomendaron a Linus el oficio del episcopado. De este Linus, Pablo menciona en las epístolas a Timoteo. A él le sucedió Anacleto, y después de él, en tercer lugar de los apóstoles, a Clemente se le asignó el obispado. A este Clemente sucedió Evaristo. Alejandro siguió a Evaristo. Luego, sexto de los apóstoles se nombró a Sixto. Después de él, Teléforos, gloriosamente martirizado. Luego, Higinius. Después de él, Pío. Luego, después de él, Aniceto. Más doloroso que sucedió a Aniceto, Eleuterio ahora, en el 12º lugar de los apóstoles, tiene la herencia del episcopado. En este orden y por esta sucesión nos ha llegado la tradición eclesiástica de los apóstoles y la predicación de la verdad. ¿Y cómo sabemos que son papa? Porque lo dice el mismo Irineo, que deben de estar todas las iglesias unidas a ellos. Todas las iglesias unidas a él. Ya lo decía Ignacio, ahora lo dice Lino, siglo II. Comencé siglo I, siglo II. ¿Bien? Cipriano de Cartago, siglo III. La iglesia es una y como ella es una, no puede ser tanto por dentro como por fuera. Porque si está con Novaciano, que era un hereje, no estaba con el Papa Cornelio, pero sí estaba con Cornelio, que sucedió al obispo Fabián por ordenación legítima, y a quien además del honor de sacerdocio, sacerdocio, viste que no habla de pastorado, bien, el Señor glorificó también con el martirio. Novaciano no está en la iglesia, ni puede ser considerado obispo, quien, sin suceder a nadie y despreciando la tradición evangélica y apostólica, surgió de sí mismo, porque quien no ha sido ordenado en la iglesia no puede tener ni aferrarse a la iglesia de ninguna manera. Aquí se fue por el piso los efebristas, los benevacantistas, todo eso, ¿ok? Cipriano de Cartago, en la epístola 44, párrafo 1, verso 4. Cipriano al Papa Cornelio, su hermano, saludo. Decidimos enviarle y le enviamos una carta de toda la provincia donde estoy, donde está, para que todos nosotros, todos nuestros colegas puedan dar su decidida aprobación y apoyo a ti ya tu comunión. Es decir, tanto la unidad como la caridad de la Iglesia Católica. Señores, si esto no es un obispado monárquico, no sé qué es lo que ustedes están diciendo. O sea, y esto dicen los protestantes que no existe. Siglo III. Muy bien. En la epístola 51, párrafo 1 al 8. ¿Qué estoy evidenciando con todo esto? De cómo la iglesia desde su comienzo tenían autoridad y de cómo todas las iglesias se dejaban ir por lo que decía esta iglesia. O sea, ella es la que enseñaba, ella es la que interpretaba, ella es la que ayudaba y evitaba que no hubieran divisiones. Y si había alguna división, no formaban parte de la iglesia. Estaban excomulgados. Esto no está aplicando ahora con los hermanos que están inocentes de todo esto. Esto aplica mayormente a los que estuvieron adentro y se separaron. ¿Bien? Que todavía sigue pasando. Epístola 51, párrafo 1.8. Cipriano a Antonio, su hermano, saludo. Escribiste que envié una copia de la misma carta a nuestro colega, el Papa Cornelio, para que, dejando a un lado toda ansiedad, sepa de inmediato que usted estaba en comunión con él, es decir, con la Iglesia Católica. Fíjense cómo dice. Si estaba con Cornelio, estaba en unión con la Iglesia Católica. Cornelio fue nombrado obispo por decisión de Dios y de su Cristo, por el testimonio de casi todo el clero, por el aplauso del pueblo entonces presente, por el colegio de venerables sacerdotes y buenos hombres, cuando el lugar
de Fabián, que es el lugar de Pedro, la dignidad de la cátedra sacerdotal estaba vacante. ¿Cómo ha sido ocupada tanto? ¿Cómo dice aquí? La dignidad de la cátedra sacerdotal estaba vacante en el lugar de Pedro. ¿Cómo ha sido ocupado tanto por voluntad de Dios como con el consentimiento rectificado de todos nosotros? Quien quiera ahora ser obispo debe hacerlo fuera de la iglesia, porque no puede tener rango eclesiástico quien no se aferre a la unidad de la iglesia. Episcopado monárquico con Cipriano de Cartago. Pero bueno, ¿qué nos está diciendo todo esto, hermanos en Cristo Jesús? Que la interpretación de las Sagradas Escrituras no compete como una persona, no es como dicen erradamente los protestantes, que también lo he escuchado por ahí, que dicen, no, cuando dice privada interpretación se refiere a que no es de una sola institución, no, persona, no es de revelación personal, no es de interpretación personal, persona, no está hablando institucional. ¿Por qué? Porque estaría chocando con las Escrituras si lo ponemos así. Porque vemos en Hechos capítulo 15 cómo los maestros están definiendo una enseñanza. Cómo en Hechos capítulo 15 está definiendo una enseñanza. Y eso que no di tampoco el texto en donde estaba el eunuco. Si se corta, me avisa, hermano. Si se está cortando, me avisa. Porque veo como que hay poca señal, sube y baja, no sé. El eunuco estaba leyendo las cartas de Isaías. Y el Espíritu Santo le dice a Bernabé, creo que fue, que se pusiera cerca de ese carro. ¿Para qué razón? ¿Para qué razón se puso cerca? Si según los protestantes, según los evangélicos, él podía, el impío, porque era, y no era un impío, obviamente vemos que iba para el templo. Él iba para el templo. Pero el impío, que no tenía que ver nada, vemos que no entendía la Sagrada Escritura, especialmente el texto de Isaías. Entonces, ¿qué utilizó el Espíritu Santo? A un maestro para que le explicara, y desde que a partir de la Sagrada de Isaías le explicó todas las profecías, todas. No cabe en ningún lugar esa sola escritura, por ningún lado cabe, ni bíblica ni patrística. Lo que ha causado ese pensamiento, esa idea, porque ni se puede llamar que doctrina, esa idea es una excusa para hacer la torre nueva de Babel. Así de sencillo. Confusión y más confusión y más confusión. Y seguirá habiendo más confusión y seguirán pisoteando la misma palabra de Dios, y el evangelio puro de Cristo lo siguen pisoteando hasta hoy en día. Y ahora muchos protestantes se están dando cuenta de ese error, se dan cuenta de ese error, están haciendo conversación ecuménica con la iglesia de Cristo, que está muy bien, no estoy diciendo que está mal, pero están tratando de corregir a aquellos que tienen todavía esa idea y quieren seguir firme en esa idea, pero ya es tarde. Menos que estos hermanos evangélicos, neoevangélicos, protestantes, me refiero a protestantes, son históricos, evangélicos, todo eso, desistan de la idea sola escritura y la libre interpretación privada del evangelio, seguirá creciendo más y más esta nueva torre de Babel, para desgracia y pisoteo de Cristo y su evangelio. Espero, mis hermanitos, que esto le haya
servido de algo, de algún beneficio, tanto espiritual como ya los hermanos evangélicos también, para que vayan entendiendo un poco más a qué nosotros nos basamos, por qué nosotros somos tan firmes con eso, de que eso no existe. Espero que le sigan y les exhorto a que se suscriban al canal, a que se suscriban, le den like y lo compartan. Así quizás muchos hermanos, olvidando del orgullo, olvidando de la soberbia, siendo un poquito más humildes, puedan al menos escuchar estos videos objetivamente y entenderlo más, si es que ellos aman a Cristo. Bendiciones, mis hermanos. Les pido oración por mi suegra y por mi papá para que tenga una pronta mejoría. Saludito a todos los hermanos que estaban por aquí. Axel Sánchez, Aliasal Salinas. Claro que sí, hermano. Vienen más, vienen mucho más. Claro que sí, hermanos. Alex, vienen más videos. Rosagó, muchas bendiciones. Apologético también. Muchas bendiciones. ¿Quién más? Jesús todo lo ve. Así es. Susi Alanis. Dios le bendiga a toditos. Que Dios le guarde y les proteja. Al hermano Rodrigo que estaba por ahí también. Muchas bendiciones. Que queden en el amor de Cristo y que viva Cristo Rey y nuestra Santísima Madre. Bendiciones.